Buenas tardes, bienvenidos a este programa, este streaming que estamos realizando desde el Centro Cultural Patas Arriba a través de su canal de streaming, en el que nos unimos al homenaje que durante todo el mes de agosto se está realizando de parte de distintas instituciones de nuestra querida Avellaneda. La idea es recordar a Federico en estos 90 años de su fusilamiento, exacto, tomándolo como un hecho tan trascendental y que lo ha traspasado, que su obra, su persona, que por eso hoy nos concentramos, nos congregamos a recordarlo, como estuvimos conversando con mis compañeras y también con la comisión, un artista, multiartista, porque abarcaba muchas facetas, que se encuentra hoy más actual y vivo que nunca. Sí, justamente como abarca muchas facetas, es que desde la Comisión Popular de homenaje a Federico García Lorca, varios espacios culturales realizaron diversas actividades artísticas, como suelta de libros, obras de teatro. Las nombro rápidamente. Sí, dale. Calle Larga, Gente de Arte, EDEA, SADE Sur, Biblioteca Azucena Villaflor, y si no me equivoco, nosotros, Patas Arriba, y creo que, no sé si me estoy olvidando de alguien. No. Creo que hemos dicho casi no. todos. Si de alguien nos olvidamos, disculpen. Bueno, nosotras queremos presentarnos como si estuviéramos en el escenario. Yo soy Cora Pellman, actriz, entre otras cosas, gestora cultural, otras cosas que siempre me han llevado por el arte en realidad. Y a mi lado tengo a Carolina Manetti. Manetti Cusa, sí. Soy actriz, directora, profesora en la Universidad de las Artes de Teatro, eterna estudiante, madre y militante. Bueno, ¿qué título? ¿Y María Marzot? María Marzot, yo soy actriz, madre, abuela, ¿no es cierto? Y también, como vos, sigo estudiando porque siempre hay algo para aprender. Bien, y también ella, aparte de actuar, le gusta mucho escribir. Yo voy a agregar que yo también soy abuela, ojo, abuela también, y que me sigo estudiando, todo esto también, no voy a hacer menos. Pero bueno, nosotros en nuestra interpretación acerca de Federico García Lorca en relación con el conurbano bonaerense, entonces les vamos a presentar un texto que escribió María. Contá un poquito de qué se trata, o de dónde lo tomaste en realidad. El texto de La Poncia. Sí. Y bueno, la casa de Bernarda Alba tuve el agrado de trabajarla. Y entonces lo que hice fue tomar para este trabajo del conurbano ese texto de Poncia y traducirlo a hoy, ¿no es cierto? Traducirlo a hoy. Porque, bueno, es evidente que una doméstica del día de hoy tiene bastante que ver con la Poncia de entonces. Cambia el ámbito, cambia el lugar, pero tiene mucho que ver. Bueno, porque nuestro objetivo, además en este programa, además de recordarlo, es de dilucidar, a Federico cómo se vincularía con nuestro conurbano bonaerense. ¿Cómo para nosotras podemos traducirlo? Exacto. Adelante. Bueno. ¿Sabés, vieja? Ya llevan más de 2 horas de responso. La capilla estaba llena.
Vinieron curas, vecinos, gente que hacía años que no venía. Ahora resulta que todos son amigos del difunto. En el primer responso se desmayó la Magdalena. Es la única que lo quería el padre de verdad. Ay, gracias a Dios, viejita, gracias a Dios, que estamos un ratito solos. Yo vine a comer. Si me viera la señora Bernarda, mandona, dominanta, como ella no come, nadie come. Encima se va a fastidiar. Que se fastidie. ¿Y qué querés, vieja? Bueno, se va a dar cuenta. ¡Ya voy! ¿Ves? ¿Ves? Ni un minuto me deja. Ni un minuto me deja. Es capaz de sentarse arriba del corazón de una y verte morir despacito durante un año sin que se le borre esa risa fría que tiene en la cara. $30, vieja. 30 años lavando sus sábanas, 30 años fregando pisos, haciendo mandados, preparando comida, atendiendo a los enfermos. Noches en vela cuando la señora tose, cerrando la boca cuando conviene. Una vida sin secretos una con la otra. Y sin embargo, una nunca termina de pertenecer. Pero yo soy buena perra, ¿sí? Mansita. De esas que le chiflan y ahí va. Sí, señora. Bueno, señora. ¿Cómo no, señora? Como usted diga, señora. Algún día me voy a cansar más. Y ese día me voy a encerrar con ella en su cuarto, la voy a mirar a los ojos y le voy a decir todo. Todo lo que tengo atravesado acá de estos 30 años, aunque me eche, aunque me quede sin trabajo. Y más, nosotras tenemos nuestras manos. Nosotras tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de la verdad. ¿Vos me entendés, vieja? Sí, sí. Siempre me entendiste. Me voy a escuchar el último responso. Me gusta mucho cómo canta este cura. En la misa tuya, Dios te tenga en la gloria, viejita. En la misa tuya, cuando cantó el amén, ¡amén! Se le atravesó un gallo. Bueno, vieja, después hablamos. Vamos a arrancar primero pensando o hablando un poco acerca de Federico, que estuvo en Buenos Aires. Llegó a Buenos Aires y se encontró con un mundo teatrista, teatrero, y que por distintas razones
hasta él mismo se asombró del éxito que tuvo, no solo por la maravilla de la obra, sino por la repercusión que tenía sobre los argentinos, porque puedo decir los argentinos porque llevó su obra a varios lugares, no estuvo solo en Buenos Aires. No, estuvo en Rosario, estuvo en Uruguay también. Pasó por Uruguay, sí. Y acá estuvo en Córdoba finalmente. Pasó por Córdoba y vino para acá a Buenos Aires en el centro. Exacto. Bueno, y en Avellaneda, no, de eso vamos a hablar después. Me adelanté. En Buenos Aires había centrado sus bases en un lugar muy típico, que era el lugar que lo iba a papuchar, digamos. ¿Qué lugar era ese, María? ¿Dónde estuvo? Y mira, se hospedaba en el Hotel Castelar, después el Teatro Avenida, y pasaba, digamos, bastante tiempo con otros poetas y escritores de la época en el Café Tortoni y 36 Villares. Ese era más o menos su recorrido diario, digamos. Claro, Sí, que no tenía una agenda programada, sino que, es más, tuvo que contratar a un secretario para que lo ayude un poco, porque era impresionante cómo la gente estaba alrededor de él. Así que había una movida cultural que era, digamos, un buen lugar donde él podía desplegar toda su arte. Digo su arte porque él no solamente era dramaturgo, era poeta, era dibujante, actor. Músico, sí. Cuando se conoció con Gardel, dicen que pegaron onda amistosa a tal punto de que se propusieron mutuamente llevar adelante un proyecto que finalmente por cuestiones de la vida no se pudo concretar, pero bueno, se conocieron acá. ¿Cómo era, María, que se habían juntado en una casa para hacer improvisaciones? Sí. Dicen que Federico le decía... esto lo escuché en un documental, que Federico le decía a Gardel, qué tristes son los tangos, y Gardel le respondía, justo vos, de lo que escribí, fíjate. No, pero le gustaba mucho el tango, sí, es cierto, sí. Además, vamos a recorrer distintas, no todas las facetas, porque tendríamos que tener montones de programas para ello, que lo podríamos hacer perfectamente, igualmente, ¿no? Vos tenías algo para decirnos también acerca de... Yo puedo decir sobre el barco en el que él se va de Buenos Aires, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Conte Biancamano. Bueno, en ese barco en el que él vuelve a España, en ese mismo barco, unos meses antes había viajado Gardel hacia su destino trágico. Y muchos años después... En ese mismo barco fueron trasladados en forma camuflada los restos de Eva Perón. Mirá vos, qué es lo que es el destino. Sí. En su estadía por Buenos Aires hay registros, pocos, pero de los que hay fotografía, hay memorias, archivos, y entre ellos están las cartas que él le escribía al padre, en las que contaba que... Buenos Aires, para Federico, cuando vino acá, tenía algo muy vivo y muy particular, que enseguida lo tomó como algo muy cercano y muy propio también. Hablaba de un dramático latido y en una de esas cartas, cuando se despide, cuando le cuenta al padre que se va, también menciona que se va con tristeza, con tanta tristeza que ya tiene ganas de volver. Bueno, claramente por cuestiones de la vida no pudo volver, pero Buenos Aires, a diferencia de otros lugares en los que él supo estar, según sus cartas y sus registros, fue uno de los lugares de los que más sintió propio. Y además el recibimiento, porque el estreno de La Casa de Bernarda Alba tuvo un éxito rotundo. Él no se lo esperaba, que eso fue uno de los motivos por los cuales decidió extender su estadía de 3 meses a más. Sí, pensaba quedarse unas semanas y quedó como 6 meses. Exactamente. Vino en octubre, se fue en marzo, así que... Y otra cosa que se quedó sorprendido también, fue la independencia económica que le dio toda esta movida, ¿no es cierto? Porque allá en España, digamos que no contaba con... Bueno, los recursos eran escasos.
de él, como porque venía de una familia pudiente, dentro de que esto después en su historia tiene mucho que ver. En un lugar como es Granada, donde, bueno, había un par de familias, digamos, de la aristocracia, que es otra característica de él, como siendo una persona erudita, como lo era. Sin embargo, él toma a todo el saber y el popular y lo pone en valor. Sí. O sea, sí. No, te digo que por eso justamente a nosotros nos parece tan interesante tomar a Lorca y traerlo acá al conurbano. Y no es casualidad que sea uno de los espacios, el conurbano sea uno de los lugares donde más se representa Lorca. Siempre hay nuevas versiones, representaciones, adaptaciones, traducciones conurbaneras de alguna obra de Federico, o de sus poemas, o de alguno de sus escritos. Inclusive adaptaciones con clown, también. Sí, mucho ese estilo, pero porque también él escribía las tramas que él escribía. En verdad, si uno se pone a leerlo con detalle, te das cuenta de que necesitas mucho cuerpo, mucho físico y tiene mucho humor también. Toda la situación, por ejemplo, de la Poncia en Bernarda, la relación que tiene con esta mujer tan autoritaria y demás, es divertida. Las intervenciones que tiene esta Poncia con las niñas, con las hijas de Bernardo también son divertidas. Pero es como que tiene esa cosa de poder pasar rápidamente del humor a la tragedia. Aparte hemos no solo hablado entre nosotras, sino consultado a gente de teatro, y hay temas que son recurrentes y son tan fuertes que cuando se habla de por qué lo fusilan, no solo por un tema, era multicausal, porque había tocado todos los temas precisamente que molestaban a la sociedad, lo había puesto en primer plano. Sí, era un visionario y él no tenía problemas en hacer una crítica fuerte y clara hacia la época y el contexto sociopolítico en el que estaba viviendo. Él en sus obras, y aparte es muy curioso, esto lo habíamos hablado hace poco, que en sus obras él no plantea la persona, el hombre que asesina a las mujeres, el sujeto que tiene concretamente un nombre y es el que representa el poder. El poder está representado por masas, las víctimas también están representadas por el pueblo. En sus obras, por lo general, salvo en algunas ocasiones como Leonardo, en Bodas de Sangre o La Casa de Bernardo Alba, no suelen tener nombres, son generales. ¿Por qué? Porque a eso habla de una cuestión más colectiva, si se quiere, ¿no? Él no hace esta diferenciación que hoy a veces medio que tergiversa un poco, en el sentido de, no sé, cuando toca un tema como la muerte de mujeres, la persecución, los femicidios, lo representa de una manera mucho más global que enfoca a toda una sociedad. Él critica esa sociedad, está en contra de eso. Por eso también fue tan juzgado y tan perseguido. Y por eso acá también tuvo tan buena repercusión. Bueno, y además, otra cosa es que el lugar que pone a las mujeres, porque las hace hablar en primera voz. Estamos hablando del año 30. O sea que digamos que tenía toda se metía con todo, no dejaba nada al aire. Además que él se expresaba como, o sea, abiertamente como homosexual, no lo escondía tampoco. O sea, entonces todo eso es un montón de temáticas. Y nadie no sabe por qué volvió, o sea, sabiendo, o a lo mejor por su propia convicción, porque se sabía cómo venía la mano en España, varios países le ofrecieron quedarse en esos países, especialmente en América, y sin embargo él decide regresar. Sí. Bueno, ¿quieren opinar, decir algo más que tenían sobre estos temas?
De cuando llega acá a Buenos Aires, no. No. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a meter en, nosotros decíamos, la conurbanización de Federico García Lorca, la cual sí existe, ocurrió y ocurre también. Ahora le vamos a explicar por qué. Sí, a mí para empezar me gustaría mencionar algo que veníamos hablando en la investigación que hacíamos, que Lorca es contemporáneo. Bueno. Que me anoté acá una frase que me parece muy linda. Espera que antes de que arranquemos, nosotros estamos dando por sentado que la gente lo ha leído o que sabe que estamos hablando, hablamos mucho de personajes de las obras. Lo que estamos invitando es a que los lean. Claro. El que no lo ha leído, que lo haga. Y a mí en particular me ocurrió que recomendé una obra de estas que llevan al conurbano a Lorca, y la persona que la fue a ver, como no había leído Bodas de Sangre y ni tenía ni idea, me dice, la verdad que no sabía a qué se refería. La obra igual la podías entender de todas maneras, aunque no supieras. De todas formas, hay quienes dicen que Lorca no es para que lo lea cualquiera. A mí me gusta más pensar que Lorca es accesible a cualquiera. Porque si bien él era poeta y tenía una manera muy metafórica de escribir, es interesante porque sus obras y sus piezas que hablan de muerte, de amor, de vida, son tan carnales y tienen tanta pasión que a veces ni hace falta, si está bien elaborado, bien representado, ni hace falta escuchar la parte poética y más compleja, si se quiere, entre comillas, ¿no? del texto, porque su texto es muy asible y convoca y se traduce, se traduce a cualquier persona, cualquiera puede verlo. Además, de hecho, él hacía títeres, sí, hacía obras infantiles también con títeres para adultos y para chicos. No, quería agregar que además leer a Lorca, aunque no entiendas literalmente qué quiso decir con esa frase, esas palabras están tan bien acomodadas, obvio, un artista enorme, ¿no? Que te llegan, te llenan el alma, te mueven el alma. Por eso esa es la grandeza de él, ¿no? No hace falta explicarlo qué quiso decir, sino creo que sentirlo, ¿no? Claro, y en ese sentido me refería a la contemporaneidad, porque es un poeta, un actor, director, dramaturgo, que tenía esa capacidad de vivir en un tiempo, en su tiempo, pero al mismo tiempo poder tomar distancia para ver lo que un teórico menciona como esa oscuridad que se encuentra ensombrecida frente a las luces de la contemporaneidad. Entonces él dice, esa capacidad de vivir en el tiempo, en un tiempo, pero poder tomar distancia para percibir las sombras del mismo. De esa forma, él se puede acercar a las luces de ese tiempo sin que éstas lo cieguen. Me parece que una frase que es muy buena y muy en sentido a lo que él intentaba hacer, que por eso lo vuelve tan contemporáneo, porque podemos volver a él y se traduce a la actualidad, a las cosas. Bueno, por eso otra cosa que tenía era cómo pintaba o cómo incorporaba el paisaje. El paisaje y que mostraba lugares, historias en realidad sencillas, pero que permitían el paisaje y la historia. Es fácil de que las personas se sientan identificadas. Y ahora vamos a ir entonces directamente, antes de irnos al conurbano, yo les quería contar de que yo estuve este año en Sevilla y en Granada. Y yo iba caminando por el Guadalquivir y decía, ¿cómo Federico no iba a ser así? Si todo ese pueblo era así, era totalmente pasional. O sea, todo ocurría en una forma... vos decías, no, pues esto es una obra de teatro, en este momento está ocurriendo. Porque era así, era pararse en los bares y algunos totalmente borrachos, pero se paraban y se ponían a bailar el cantejondo.
viste, te interpelaban en la calle de la nada, y entonces digo, esto obviamente, Federico. Bueno, pero lo vamos a traer al conurbano, ¿verdad? ¿Qué paralelismo, qué vínculos encontramos en este Federico que tiene que ver? Esperá, tenemos una que lo vamos a vincular y otra hay dudas también, si es que pasó o no pasó, pero eso vamos a dejar para el final. Entonces, primero, ¿cómo lo vinculamos con el conurbano? ¿Dónde está esa unión? Cri, cri. No sabía si era para acá o para allá. Bueno, la que quiera empezar. A mí me gustaría, para empezar, para acercarnos, leer esto que me pasó una colega del posgrado que se llama Carolina Rodrigo, que es psicóloga y también trabajó mucho en educación y tuvo la oportunidad de trabajar 3 años en una obra de Lorca. Le pregunté qué pensaba, cómo traduce ella al conurbano, y lo voy a leer, no es muy largo, lo voy a leer para que nos introduzca a nosotras. Dice: Federico García Lorca era un poeta de la vida que insiste. Si hoy él estuviera en el conurbano, probablemente buscaría escribir sobre aquello que aparece cuando las personas, aún viviendo en condiciones difíciles, construyen desde una mirada de comunidad. Y ahí encontraría algo extraordinariamente poderoso, porque el conurbano es un territorio de producción humana, donde se construyen casas, clubes, redes, amistades, identidades, festividades, canciones. Creo también que de alguna manera le indignaría la forma en la que muchas veces, y esto acá me parece re importante, re clave, le indignaría la forma en que muchas veces suele ser representado el conurbano, donde a veces se convierte a millones de personas en una categoría, como si fueran un sujeto único, como si sus barrios fueran todos iguales, sus habitantes una masa homogénea, porque donde desde el lenguaje estadista se ve una población, el poeta intenta encontrar los rostros. Donde la política ve un territorio, el poeta ve una historia, eso es lo que decías vos. Donde los medios ven una noticia, el poeta escucha una voz. Si hoy Lorca tuviera que imaginar una escena contemporánea, no elegiría Puerto Madero, Recoleta o el Obelisco. Elegiría una estación de tren del conurbano a las 6 de la mañana, donde cientos de personas están esperando cuando todavía está oscuro. Un vendedor, una madre con su hijo, un hombre con su sueño, una mujer con uniforme, un tren que llega y unas puertas que se abren, una multitud que entra. Y después otra vez el silencio, condensando en todo ello a aquellos que cada día se desplazan hacia una vida que ocurre en otro lado. Creo que esa imagen en sus pensamientos le resulta insoportablemente bella y dolorosa. Y me animaría a decir, esto ya es opinión de Caro, que no lo convertiría en un objeto romántico y también que probablemente tendría una relación mucho más contradictoria. Se conmovería y se indignaría. Se fascinaría y tendría miedo. Se sentiría atraído y encontraría belleza y también violencia y también solidaridad. Porque él entendería fácilmente que el conurbano no necesita ser idealizado para ser digno de poesía. Porque desde la concepción lorquiana la belleza no está en un territorio que sea hermoso. La belleza está en que incluso dentro de aquello que pudiese parecer imperfecto, la vida siga creando formas. Hermoso. Como me parece... La verdad que sí. No hay mucho más que decir. Gracias, Caro, nos hiciste el programa. Bueno, pero también consultamos, porque nuestro aporte es con todo lo que hemos reflexionado, investigado, además con la poesía que ha desarrollado nuestra artista María, también ha escrito y las interpretó, la van a ver en este programa. Pero además hemos consultado también a grandes directoras y actrices conocidas nuestras. Una es Gabriela Villalonga, van a escuchar su audio, también el de Julia Funari, y ellas coinciden en que lo acerca a Lorca al conurbano es este no naturalizar la autoridad, el manifestarse, ese hervidero que existe, que está siempre en ebullición, y hace eso, que
que haya una reacción, de incluso de maneras inesperadas, pero que ocurren, Claro. surgen. Claro. Bueno, en Lorca, esto yo lo siento, está todo el tiempo latiendo la posibilidad de enfrentarse, la resistencia, la percepción de que se está siendo oprimido, que hay un poder que a uno le dicta mandatos, lo condiciona, lo que debe ser, lo que se espera de uno. Eso en Lorca yo creo que está en la obra de él, bueno, con derivas y fugas insospechadas porque es Lorca, ¿no? Estoy pensando en la casa de Bernarda Alba. Pienso en una cultura de la resistencia, de la transformación a partir de procesos creadores en colectivos que son también de protesta, ¿no? Que son de resistencia desde el arte, de transformación de lo siniestro en algo maravilloso, como hace Lorca con su poesía. Y esto en el conurbano yo lo observo, tanto cuando se conmemoran fechas significativas, cuando se hacen homenajes, cuando hay colectivos expresándose en la calle. Esto es transformador y es parte de la cultura de estas poblaciones, y creo que Lorca hacía eso, ¿no? También transformar desde el arte. Todo esto tiene que ver con la memoria, con la cultura, con las identidades de los pueblos, con tener la historia, que el de dónde venimos, tenerlo a mano, tenerlo en los cuerpos, en la conducta cotidiana. Creo que esto pasa en el conurbano porque la amenaza de la violencia es permanente, perceptible, y creo que esto se siente también en Lorca. Con respecto a García Lorca y su relación con el conurbano bonaerense, a mí me viene primero la identidad, ¿no? de Lorca en cuanto a su compromiso con su pueblo, que lo manifiesta a través del arte en las tragedias de la tierra. Él habla de situaciones de pueblo, de lugares pequeños, no de grandes ciudades. Eso me refleja un poco, si bien la temática es de España, de Málaga, de esos distintos pueblos. Por ejemplo, en Bodas parece que fue un caso real, que quedó sola esa mujer después castigada en un pueblo, que no son historias de grandes ciudades, sino de pueblos, como si pudiera ser cualquier lugar del conurbano, en cuanto a su obra, de gente sencilla, de gente de trabajo, de gente de tierra. Eso en su obra artística. Y también quizás en sus luchas, en su idoneidad, en su sentido de la justicia, como han tenido distintas localidades, en las luchas fabriles, en las luchas por la libertad, por la justicia social. Eso se refleja en la personalidad de Lorca, que incluso le costó la vida. ¿Vos tenías algo más para aportar? Por ejemplo, otra cosa que... Sí, decí. Sí, no, lo que quería aportar era que la relación con el conurbano es que encontré, estuve investigando un poquito y lo voy a leer porque para no errar. Dice que la causa judicial que investiga el fusilamiento de Lorca y busca la apertura de archivos franquistas está radicada por justicia universal en el Juzgado Federal de San Martín, que también está en el conurbano norte, pero conurbano, sí. ¿No es cierto? A mí me llamó la atención ese dato. Bueno, también estuvimos, como estamos hablando de fusilamiento, todavía no siguen varias teorías de qué pasó, de dónde está ese cuerpo, que todavía no se ha encontrado. La familia ya pide que no lo busque más. Y bueno, decíamos qué coincidencia que es en realidad es un desaparecido y
Y la única pedido de justicia se encuentra en la Argentina. Ese es nuestro, sí. Sí. Bueno, Hay 4 teorías sobre su desaparición. A ver, ¿cuáles serían? La primera teoría es la de la familia, que por aquel entonces pidieron el cuerpo, que lo saquen de la fosa común, para llevarlo y darle una sepultura cristiana, todo de manera muy oculta. La otra teoría es que, bueno, tal vez su cuerpo esté desparramado por todas las obras que hicieron en vialidad, ¿no es cierto?, rutas y todo eso. Una tercera teoría es de Ian Gibson, un historiador, que dice que España buscó mal y a destiempo y que probablemente esté el cuerpo bajo un árbol de olivo determinado y que las excavaciones la hicieron a bastantes metros de ahí. Y una cuarta teoría, que parece como un poquito descabellada, ¿no? Pero un escritor, Amorín, que era amigo de Lorca, dice que en forma secreta trajo los restos a Uruguay y que están en un monumento, que de hecho es el primer monumento que le hicieron a Lorca. Y que ese monumento tiene un cartel que dice: aquí están los restos de Federico García Lorca. Eso parece un poco descabellado, pero bueno, son las 4 teorías que existen. Pero bueno, antes de pasar porque ahora van a empezar las dudas que nos preguntamos acerca de lo que se dice. Porque llegamos a la conclusión de que no tenemos conclusión. No tenemos respuesta. Eso es la parte que abrimos a las tesis de los oyentes videntes. No dijimos una cosa muy importante. Acá se relacionó con gente muy conocida, muy del hervidero intelectual del momento. Sus actrices fueron Lola Membrives, Eva Franco, Margarita Xirgu. ¿Y en qué teatros estuvo? Estuvo en el teatro... En Avenida. Sí. La Comedia también. Y había uno más que ahora se nos fue. Y también mucho se desarrollaba en una peña, que había una peña literaria que estaba en el Hotel Castelar, el segundo subsuelo, donde había muchos personajes de la época. Hay Victoria Ocampo, no sé si iba ahí, pero sí que se relacionó con Victoria Ocampo, con Borges, Alfonsina Storni, con Soldi, Oliverio Girondo. Todo el jet set de la época. Sí, escritores de la época, poetas. Pero además dicen que pasó por Avellaneda. ¿Cómo es eso? Dicen. ¿Avellaneda? ¿El partido de Avellaneda? Ahí hay confusiones. La avenida Avellaneda. No, está el bar en la avenida Avellaneda, pero además se dice de mí. Pudo pasar por Avellaneda. A ver, ¿y cómo es eso? ¿Por qué? Y de pronto porque era amigo de Gardel, y cuando fue el velorio de Ruggerito, se supone que tal vez pudo haber pasado y pudo haber estado por acá. Hay quien dice que los vio pasar y entonces era como un espectáculo tan particular que Claro. no podía no llamarle la atención, también lo que estaba ocurriendo. Sí, seguramente sí. Porque Sí fue hacia La Plata. Como estuvo en La Plata, eso también abona la idea que pasó. Y después, además, está la duda si el bar que estaba en 12 de octubre y Mitre, llamado García Lorca, los del barrio le decíamos el Lorca. Lorca. Yo vivía a una cuadra y le decían todos el Lorca, por lo menos de mi cuadra. Si es verdad que no sé si estuvo o lo pusieron en su nombre, no se sabe. Mi recuerdo de cuando yo era adolescente y pasaba en un lugar oscuro, que yo pasaba como rápido. De largo, porque no era un lugar donde iban las mujeres tampoco, época, ¿no? Las mujeres no iban a un bar. No iban, no, pero Era maldito. sí. Y en ese lugar no te convocaba que entraras. No. Distinto La Real, que era un lugar como muy de
qué sé yo, de los artistas, de los sindicalistas. Ahí pasaron cosas grosas. Quien mató a Rosendo ocurrió ahí en la obra de Walsh, pero además era un lugar que invitaba, digamos, a la bohemia de Avellaneda. Hay una placa que dice, aunque ya no existe porque fue tirado, fue distintos bares, ahora está Pertuti, pero hay una placa que recuerda que estuvo el bar ese tan emblemático. Bueno, creo que con esto tiramos todas las dudas. Acá no tenemos respuestas. Esperamos que los... A mí me gusta pensar qué pasó por Avellaneda y qué hubiera pasado si hubiera quedado más tiempo, ¿no? Nosotras tenemos dos propuestas. Una que hacemos un poco una relación desde un acercamiento de texto, una adaptación de texto hecho por María y aquí interpretado por ella, de un fragmento de una escena de La Poncia, de la obra La Casa de Bernarda Alba, que lo vamos a ver como una síntesis de lo que charlamos, un poco si se quiere, para ver de cómo se traduce al hoy un personaje de Lorca y también cómo terminamos este programa, que es con este deseo de que hubiera pasado por Avellaneda, ¿no? Exacto. Y yo quiero creer que sí. Bueno, y así nos unimos a las muchas versiones que hay sobre la obra de este autor, de este gran artista tan actual, tan contemporáneo, como dijo Caro, que va desde lo tradicional hasta la puesta de Muscari. O sea, sí. Como hoy en día es no la puedo hacer porque quedó desactualizado, sino que qué vuelta le voy a dar porque sé que va a pegar en los espectadores, eso es seguro. Sí, y para mí no hay mejor manera de hacer la revolución que es a partir de esto, de juntarse, de crear, de componer, de hacer teatro, de leer. Leamos, volvamos a leer. Qué mejor, leamos Lorca, leamos sus poemas, leamos sus obras, leamos sus sonetos. Bueno, con estas reflexiones... Seamos amigos de Federico. Bueno, con estas reflexiones vamos cerrando el programa, agradeciendo a toda la gente que participó, porque una técnica que es de Patas TV, que estuvo presente, y bueno, brindamos por esta idea de unirnos, de juntarnos, centros distintos de instituciones de Avellaneda para un trabajo en común. ¿Qué mejor manera que homenajear a Lorca de esta manera? Así que gracias y los invitamos a que comenten, después que vean este programa, lo comenten y lo compartan. Gracias. Federico, si hubieras venido, Avellaneda te hubiera abierto el pecho, las manos obreras, las venas oscuras del riachuelo. Ay, sí, que hubieras engordado tu pluma de plata, pariendo 1000 versos, nuevos poemas, de fango, de empedrado y de cielo, tangos con dientes de luna gitana, amores heridos que mueren de viejo. Si hubieras venido, ¿cuántas criaturas de sombra y de viento hubieran nacido de tu largo desvelo? Charlas eternas con los marineros en la sombra amarga que esconde Docsud, la herida maquillada de las prostitutas y el llanto extranjero de la juventud. Si hubieras venido, te hubieran llevado a ver un domingo el drama infinito que ruge la hinchada, el humo caliente de los frigoríficos mezclados con los puños de la huelga armada. Si hubieras venido, ¿en qué viejo bar te hubieras metido? Seguro que en la esquina de Mitre y 12 de octubre.
allí donde el tiempo se convierte en olvido y cubre la tarde el tizón de la negra. Allí donde el vino se bebe sin culpa, lejos de altares, lejos de rezos, brindando con duendes de chapa, madera y ceniza. Y en este homenaje, mi gran Federico, dejo escapar mi enorme deseo y creer que sí pasaste por Avellaneda. Entonces, me atrevo y te pregunto en voz alta, ¿qué hubiera sido si habrías venido en este invierno del 2026, con todo este hambre golpeando las puertas, con tanta gente sin trabajo, tanta gente durmiendo en las calles, los abuelos y las abuelas en las plazas reclamando derechos, los discapacitados resistiendo en el aire y seguro alguna Bernarda mandoneando por ahí, dominando el frío de las heladas veredas, desafiando al tiempo con su bastón implacable. Y las Poncias, y las Marianas Pineda. Estoy segura que te hubieras hecho amigo, te hubieras unido. Imagino tus ojos mirando al abuelo, imagino tus ojos mirando al discapacitado, imagino tus ojos mirando al desempleado. Estoy segura, Federico, que hubieras caminado con ellos cortando esquinas, entre bombos, banderas, trapitos, pañuelos y carteles, brindando con ellos, con el vino amargo de la tristeza y del dolor. Federico. Federico libre, voz y alma de Avellaneda. Si hubieras venido.